A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado especial, un miembro de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana y un amigo que ha tenido, digamos, la deferencia de hacerse presente en nuestro programa, así que lo saludamos, Daniel Herzog. Hola Horacio, ¿cómo estás? Un gusto. Como decía recién, además de ser un miembro activo de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, es un amigo de muchos años, y los que estamos cerca de la enseñanza después de tantos años tenemos ciertas intimidades en los vínculos por la propia naturaleza de la enseñanza, creo. Así que vamos a empezar a hablar con él, intercambiando ideas, quizás en una primer parte sobre algo que indirectamente tiene que ver con el rol o la función que actualmente él tiene, que nos va a contar cuál es, para darle cierta formalidad a la presentación, que es la actitud o la diferenciación que hacía Krishnamurti respecto a la enseñanza y a las instituciones religiosas, o lo que él destacaba como algo que por ahí desnaturalizaba la transmisión de la enseñanza a partir de ciertas burocracias en las estructuras religiosas tradicionales que todos sabemos cuáles son. Así que, como decía recién, en estos primeros minutos vamos a tratar de centrarnos en esta cuestión. Le vamos a pedir a Daniel, si es tan amable, que nos cuente sobre la Fundación Latinoamericana, qué rol tiene él, cómo es la estructura en general y cuál sería en realidad la estructura general de las actuales fundaciones Krishnamurti en el mundo, ¿no? Para luego ir intercambiando ideas sobre la enseñanza de Krishnamurti y esa relación un poco, digamos, complicada para aquellos que lo ven de afuera, ¿no? Y muchos de los que estaban adentro que también quedaron desconcertados con algunas definiciones muy claras, muy contundentes, como se dice hoy, muy al hueso de Krishnamurti respecto al rol de las instituciones religiosas. Así que le vamos a dar la palabra a Daniel, si le parece bien, como para que hagamos una introducción en ese sentido, y luego vamos a ir charlando con la espontaneidad propia que siempre tiene nuestro programa. Horacio, bueno, a ver, como sabemos, bueno, antes que nada decir que en las fundaciones nadie es una autoridad, eso es importante remarcarlo. Claro. No es una autoridad en el sentido espiritual, entre comillas, ponemos esa palabra, una palabra que se podría cuestionar mucho también. La finalidad de las fundaciones, en definitiva, por las que Krishnamurti las creó, fue a los efectos de diseminar, difundir lo que son las enseñanzas, ¿no? Cualquiera que haya leído a Krishnamurti en el mundo de habla hispana, uno toma un libro, el que sea, Libertad Primera, Libertad Interior, la Revolución Fundamental, cualquier libro que se tome tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Es decir, de alguna manera, como sabemos, hay 4 fundaciones que creó Krishnamurti. Las 4 están bajo el mismo paraguas, o sea, era como él lo definía. Y el motivo por el cual él creó estas fundaciones fue para que las enseñanzas se diseminaran y también a ver cómo decirlo, no se distorsionaran, ¿no? O sea, que el mensaje no se distorsione. Inclusive nosotros muchas veces como fundación vemos que
pueden utilizar el nombre Krishnamurti en nombre de otras cosas. Ha pasado, lo vemos en América Latina, lo hemos visto, pasa también. Yo vengo de India, hace menos de un año estuve en lo que era antiguamente Madras, hoy en día es Chennai, después estuve en Varanasi. Cada año y medio, 2, se celebra algo que es el encuentro de fundaciones, que eso es a pedido de Krishnamurti, que básicamente es poder hacer circular el material. Ahora, hoy en día ya es algo que ya escapa a las fundaciones, porque mucha gente hace cosas por su cuenta y todo lo demás, pero es importante que quede asentado que Krishnamurti las creó fundamentalmente para que no se distorsionen y que la gente sepa que existen las fundaciones. Mira, yo acá separé algo muy breve que me parece que es importante. En el testamento de Krishnamurti dice: después de mi muerte, es mi voluntad y deseo que el conjunto de mi obra y enseñanza, que incluye sin por ello limitarse a la difusión y distribución de los libros y todas las demás publicaciones de todo tipo, escritas por mí o sobre mí, o mi visión o enseñanza, y la traducción de las mismas, los videos o las grabaciones audiovisuales en las que aparezco o hablo, sea publicada y difundida en todo el mundo por la Fundación Krishnamurti Americana, la Fundación Krishnamurti Trust, la Fundación Krishnamurti India y la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Fundación Krishnamurti, bueno, tener en cuenta que antes esta fundación se llamaba Hispanoamericana, después del año 92 se tuvo que hacer, y por último, fíjate qué interesante acá, ¿no? Dice: y ustedes no tienen, es una declaración que la pueden encontrar en las obras, dice, cuando él se dirige a la gente, dice: y ustedes no tienen que difundir mis enseñanzas, porque si se comprenden a sí mismos, porque si no se comprenden a sí mismos, no pueden difundirlas. Podrán comprar y distribuir unos cuantos libros, pero eso no es, de ningún modo, tan esencial como comprendernos a nosotros mismos. Cuando se comprendan a sí mismos, difundirán la comprensión en el mundo, traerán gran felicidad al ser humano. Pero si difunden las enseñanzas de alguna otra persona, están generando más daño, porque entonces son meros propagandistas, y la propaganda no es la verdad. Esto está en las obras completas, tomo 8, extracto 2. Entonces, retomando... Tiene mucha tela para cortar este texto obvio, breve, ¿no? Obvio. Pero este fue, digamos, el propósito por el cual creó las fundaciones, porque yo mismo acá he visto que México, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Chile, muchas veces lo que ha pasado es que si hay un sesgo, hay personas que toman y quieren difundir a Krishnamurti porque les gusta la literatura de Krishnamurti, porque les parece revolucionario el enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa? Que también si yo mismo tengo un sesgo o tengo una tendencia y no la he visto realmente en profundidad, eso se cuela y se mezcla con cosas, ¿no? Fíjate que acá habla también de otra parte, no quiero cansar, pero cuando habla de la pureza, de eso. un poquito, sí, y acá esto me parece que es bueno exponerlo. Fíjate que... Y perdón, ¿no? Sí. Y exponerlo para la gente que no está tan familiarizada con la enseñanza, porque nosotros hace muchos años que estamos vinculados y hay cosas que nos parecen Sí. obvias o implícitas, pero hay mucha gente que les resulta un poco chino esto. Entonces, Sí. tenemos que facilitarle la posibilidad de comprender esto, Sí, ¿no? efectivamente, es así. Clarifica, ¿no? Es clarificador. Entonces, comprender de que lo más importante, lo hemos leído muchas veces, antes de difundir hacia afuera esto que dice de alguna manera acá, lo importante es la comprensión de uno mismo, ¿no? Bueno, de ahí en más, eso de alguna manera opera. Algunas veces hemos dicho que
que ese título de ser una luz para uno mismo, en esa luz, Krishnamurti, por ejemplo, hay una anécdota interesante. Una vez Pupul Hayakar hablaba de querer, no Pupul, Bimala Thakar. Le dice, usted está ayudando a la gente, y dice, y además a mí me gustaría difundir las enseñanzas por esto. Dice, bueno, entonces abordó el tema de la ayuda, ¿no? De lo que es ayudar. Dice, mire, puede ser que yo ayude, pero no es intencional. No sé si, o sea, claro, no es el objetivo. No hay una intención, claro, deliberada, ¿no? De decir, quiero ayudar. Voy a ayudar, no. Mi objetivo es ayudar. Y eso que se puede decir de manera puede pasar desapercibido inclusive, pero encierra mucho, ¿no? Ver cuando qué hay detrás de la intención, claro, siempre. Eso a mí me parece que es interesante. Es un tema complicado porque la doctrina prevaleciente en las cuestiones espirituales es otra. Entonces, tratar de, digamos, dar la vuelta de tuerca o dar una vuelta de tuerca sobre este concepto, aunque uno utilice palabras sencillas, es difícil de transmitir. En mi caso particular, después de tantos años, me doy cuenta que hay mucha gente que cree entender lo que uno quiere decir porque le impacta la belleza de determinados párrafos, pero no pueden comprender la médula de la cuestión que está vinculada al conocimiento de uno mismo y que uno sea luz para sí mismo, ¿no? Y esto que parece a veces un caballito de batalla, porque a veces se utiliza como eso, es la clave de la enseñanza y es lo más difícil de trabajar. Y creo, y esto corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, es el gran punto de defecto que han tenido muchas de las instituciones, porque las personas que tenían la tarea por ahí no estaban al nivel de lo que Krishnamurti pretendía. Entonces, si yo soy un mediocre, en el sentido de comprenderme a mí mismo, mal puedo difundir la enseñanza porque lo voy a hacer desde mi propia mediocridad. Ahora bien, es como el huevo y la gallina. ¿Quién juzga quién es mediocre y quién no lo es? Es un tema complejo y que no sé si alguien tiene una respuesta a eso, ¿no? En esto que decís es así, o sea, uno no puede evaluar, tampoco uno mismo se puede evaluar. Exacto. Porque ¿quién sería el evaluador en este caso, no? El que dice, uy, voy bien, voy mal, comprendo, no comprendo. Igual lo hacemos, porque no podemos dejar de hacerlo. Sí, hasta cierto punto, y hay un momento que también uno mismo... Fíjate que algunas anécdotas, ¿no?, que vos las habrás escuchado también. En una oportunidad le dicen a Krishnamurti, había un grupo de personas, y dice, Krishnamurti, hemos visto todos los videos, hemos leído todos los libros, y la puerta no se abre. Y le dice, y no sucede nada. Dice, ¿y por qué debería de suceder algo? Claro. ¿No? En algo que es muy pequeño. Quiere decir que si uno capaz que no se da cuenta que sigue moviéndose en términos de querer llegar a ser algo, claro, o alguien, o en términos de tiempo, de devenir, ¿no? O alcanzar. De un lado a otro. Sí, eso está muy inserto, ¿no? Es como un chip que está ahí. Y en esto que vos decís es así. Ahora, tiene que haber otro tema, por ejemplo, que vos también habrás escuchado, y dice, la transformación no es consciente. Wow, uno dice, ¿cómo no es consciente? Cualquier cosa que haga el consciente, que es el yo, haga lo que haga en pos de querer transformarse o alcanzar una mente silenciosa o tener un insight o lo que fuera, todo eso sabemos automáticamente que eso es falso. Todo eso es parte de lo ilusorio, ¿no? Pero uno está todo el tiempo tratando, ¿no? Tratando de alcanzar o de llegar a algo. Y cuando se dice la transformación no es consciente, ¿qué significa? Hace poco me sorprendió cuando estuvimos subtitulando un video. Hay un video que no se conoce mucho, que es de Anderson. Un reportaje que le hace Anderson. Le hacen un reportaje, en realidad es un diálogo entre Anderson y Krishnamurti, sí,
creo que está por fuera de los 18 videos, si no me equivoco, porque se estuvo haciendo una corrección. Anderson él dice, yo no le hablo ni al consciente ni al inconsciente, te lo estoy parafraseando, le está hablando a un espacio que media entre esos dos, por donde se puede comunicar algo de una calidad totalmente distinta, porque el inconsciente puede estar condicionado y va a llevar agua para su molino, el consciente también, pero él está hablando de un espacio donde él no le hablaba al consciente. Cuando él dice que la transformación no es consciente, no está diciendo que es inconsciente, pero abre un espacio y abre un signo de interrogación muy interesante, sí. Porque cualquier movimiento que uno haga, si lo percibe en pos de alcanzar algo, automáticamente uno lo deja. Es el ver eso, ¿no? Ese tema lo hemos hablado muchas veces porque es complejo, y es muy complejo incluso para un profesional de la psicología que se limita a observar la mente humana desde la esfera del consciente o el inconsciente. Otra cosa no existiría. Ahora, un poco para charlar sobre esto, a ver cómo lo ves vos, y le vamos a dar la participación a alguien que no es del palo, porque siempre me gusta compartir Fantástico. Con gente que ve las cosas desde otra vereda, no de otra vereda, pero desde otro lugar, ¿no? Y es, para mí, la clave de lo que vos decís se basa en que Krishnamurti sostenía que en la medida que uno se libera de sus condicionamientos, deja penetrar la inteligencia. Y la inteligencia no es de uno, ni tuya, ni de ella, ni del de enfrente, es de la vida. Y esa inteligencia, sin condicionamientos, opera en nosotros como un insight. Y me parece que a eso se refería Krishnamurti, a la posibilidad de que nosotros seamos como una especie de antena receptora liberados del condicionamiento, y a partir de ahí uno realmente puede hacer ese cambio profundo, ese reto al cambio, para hacerte la propaganda que necesitamos, ¿no? No sé si vos lo ves desde esa perspectiva, o lo planteás, o lo plantean ustedes de la Fundación desde esa perspectiva, pero por lo menos es algo a lo que yo llegué después de tantos años de tratar de desentrañar a qué se refería Krishnamurti cuando hablaba de ese tema, ¿no? Sí, a ver, vos sabés que en esto es importante al menos no estamos hablando, digamos, de una manera ni conceptual ni con conclusiones, porque cuando vos estás poniendo esto uno lo tiene que mirar, no desde la memoria, ¿no? Claro. Y esto uno se da cuenta de dónde vienen, si yo realmente estoy viendo algo o lo estoy viendo a través de la memoria, ¿no? El tema. En cuanto a lo que sí te puedo decir de manera, aunque no quiero ser autorreferencial, como algo vivencial, que vos creo que es lo importante, ¿no? A ver cómo uno lo vive. Hasta donde uno puede ver es que no espero nada. Si lo tendría que hablar en términos de personales, yo no espero nada de mí mismo, ¿no? En ese sentido, hasta donde uno digo hasta donde uno puede ver. Y si surge algo que me hace ruido, porque uno se da cuenta, digo, punto, se cae por sí solo. No es que lo tengo que soltar, se cae solo. El mismo acto de ver que eso es falso, ¿no? A mí bueno, vos lo conociste a Joan, cada tanto hablamos con él, o yo hablo con él, y me dice, mira, Joan Colell fue el titular de la Fundación actualmente latinoamericana. No fue el primero, el primero fue don Enrique Beascochea, sí. Después Alfonso Colón, después vino, digamos, hay una carta inclusive que Krishnamurti, que yo, bueno, la vi de puño y letra de Krishnamurti, donde él pasa a ser el secretario. Cuando termina, como él no consigue la residencia en Puerto Rico, que es donde se fundó la fundación,
él se tuvo que volver a España, porque no le dieron la residencia. Ajá. Entonces él vuelve a España y se funda, se tiene que como asentar la fundación ahí, en Barcelona, que es donde actualmente sigue estando. Hoy en día está Antonio Autor como presidente, Marina Audi como tesorera y yo como secretario, acá en Latinoamérica. Me dice, mira, lo más importante, una de las cosas más importantes, no buscar la verdad, simplemente ver lo falso, ¿no? O sea, eso que parece muy simple, es como si... Es muy simple decirlo. Es simple decirlo. Es como si a vos te dieran un billete falso, pero tu percepción te dice, uy, qué raro, y lo mirás, ¿no? Porque la percepción te hace, por el contacto te das cuenta que es raro, y lo mirás. Quizás eso uno puede estar eso, porque naturalmente está esa cuestión de ver. Y a mí me parece que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Pero a mí me parece que lo que vos estás diciendo es la puerta de entrada de lo que yo traté de definir, entre comillas. Porque si yo veo lo falso, es porque no estoy condicionado al ver lo falso. Es decir, si puedo ver que eso es falso, es porque mi condicionamiento no está operando en ese objeto. Y en ese momento es que la inteligencia me permite a mí hacer el insight. Sí. Es como que abrís la puerta. Y cuando yo veo lo falso, abro la puerta. Y ahí entra aquello que no es mío, Sí. que es la inteligencia. Sí, acá hay sutilezas, porque Claro. vos decís, en el fondo, el hecho, si pudiéramos darnos cuenta que el insight no es mío, no es algo a lograr, ¿no? O sea, es algo que Soy se un da. receptor. Sí, Claro. se puede dar, etcétera. Ahora, el tema de que se produzca eso que se llama ¿qué pasa si no hay insight? ¿Y qué más? ¿No? O sea, y si hay insight, es como cuando se dice, supongamos que va a decir, bueno, me doy cuenta, y acá sí tiene que ver, entra el tema quizás de la sensibilidad, que es inteligencia, ¿no? La inteligencia es sensibilidad. Entonces decís, ahora si uno está muy agarrado al intelecto, es muy difícil, porque hay una trampa de la claridad, hay como una pseudo claridad que es tramposa. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Yo tengo todo muy claro intelectualmente y yo creo que me estoy dando cuenta. Y es mi ego que no tiene se adueña de todo. ni hablar, claro. O sea, entonces hay como un falso darse cuenta que, hablando de la palabra falso, ¿no? Hay un falso darse cuenta y uno queda ahí engrampado Claro. en eso, ¿no? Hablando de claro, tan argentino, si la tengo clara, ¿no? Y cuando la tenés clara es cuando más tu soberbia se apodera de tu Sí, persona. sí, sí. Yo le quería preguntar a ella, ¿cómo lo ves demasiado estrambótico todo lo que hablamos? No, para nada. Yo estaba, mientras los escuchaba, pensando en una escena como el perro que se persigue la cola, pero si se detiene por un instante y observa, es su cola la que está. Entonces, es como estar atrás de querer lograr algo que si me quedo quieto va a seguir, se va a entregar. Nos entregamos al encuentro si paramos de perseguir. Pensaba en el pensamiento y en el intelecto que van atrás de ese logro, pero que si se detienen un momento a observar, no hay tal cosa como un objetivo a lograr, sino es un encuentro que la sensibilidad permite que sea muy profundo. Yo lo veo como la existencia misma. Hemos hablado un montón de lo que surge naturalmente cuando dejas de estar buscando sin cesar. Y creo que con las enseñanzas de Krishnamurti hay una... Tú dijiste puerta que se abre, y tú decías que para ver lo falso se abría una puerta. Yo me preguntaba si es que también es que permitimos que esa puerta un poco se disuelva, y entonces es como un brote natural, como cuando se germina una semilla, no porque alguien tiró un piolín y la arrancó, sino porque lo que iba a ocurrir, porque lo que ya estaba codificado allí era que eso surgiera, ¿no? Encontrar la luz, ir atrás de la luz, no por nada se nombra la luz. Y me parece que es
como encontrar una descripción muy acertada de la sutileza que tiene la inteligencia de nuestra existencia. Es poder describirlo, y creo que muchas veces ese intelecto corre atrás de poder describir lo que está queriendo entender o lo que supo aprenderse de memoria, como en un libro que encontró. Y creo que la palabra a veces complica mucho, querer hacer la descripción complica, pero sí, tiene todo el sentido. La palabra, que no es la cosa, es nuestro instrumento. Ahora, en la medida que uno comprende que es un mero instrumento, la va teniendo un poquito más clara, un poco hablando en broma sobre lo que habíamos dicho recién. Porque el desafío, y una de las razones por las cuales yo tuve la motivación de hacer este espacio a la luz de Krishnamurti, es llegar a la gente común, porque la transformación tiene que ser de la sociedad, no puede ser de 4 iluminados, como muchos pretendían, y que entraran en una franela intelectual regocijándose de cómo la veían clara, y ver cómo el resto de la humanidad seguía sumida en la ignorancia, en la guerra, en la violencia, en todo lo que conocemos y que también describía Krishnamurti. Entonces, de algún modo, aquellos que por lo menos entendimos qué es lo que nos quería transmitir Krishnamurti, o lo entendimos parcialmente, pero algo entendimos, tenemos una misión, no una misión mesiánica, sino una misión de humildad frente a eso monumental que Krishnamurti nos legó, y es tratar de que se vea que es posible el cambio, que no es una utopía, que no es una fantasía de intelectuales o de esotéricos, es algo muy sencillo en palabras, muy complejo de realizar, porque tenemos todo un gigantesco, una gigantesca carga de condicionamientos de las cuales nos tenemos que desprender. Entonces, en vez de acumular conocimientos, lo que tenemos que hacer es, como se dice hoy en día, deconstruirnos, es decir, liberar ese condicionamiento que nos oprime y poder tomar contacto con la vida. Y cuando yo he tenido la suerte de hablar con gente que no venía del krishnamurtismo, veo muchos puntos en común, porque el lenguaje cambia, pero la esencia es la misma, porque somos seres humanos. Y por lo tanto, si la vida es el eje y nosotros tenemos que tratar de acercarnos a esa vida plena a la que Krishnamurti nos invita, y dejar de lado todos nuestros condicionamientos que el pensamiento ha gestado, que es el pensamiento humano, algo tiene que haber en común con esas personas que por ahí ni siquiera leyeron un libro de Krishnamurti, pero que van yendo a la médula de la cosa. Y me parece que esa es la actitud humilde que tenemos que tener, y creo que hay muchas personas que la tienen. Y quería destacar que, hablando de humildad, cuando tuve la suerte de estar con Antonio en Londres, ni siquiera me dijo que era el presidente de la fundación, y eso puede parecer una estupidez, pero no lo es, porque los que hemos sufrido la soberbia de los que se ponen las charreteras, sabemos que cuando una persona es realmente humilde, lo demuestra con pequeñas cosas. Y creo que ahí está un poco la revolución a la que Krishnamurti nos invita. En el fondo, el tema de las posiciones, una fundación orgánicamente, cuando tenés que legalizar para operar, porque es una cuestión meramente operativa, es publicar libros, tratar con editoriales, claro, hacer traducciones. Por eso yo al comienzo de entrada dije que nadie, en ninguna de las fundaciones, nadie es una autoridad, ¿no?, espiritual y cosa por el estilo, nadie. Somos simplemente personas encargadas de poder, de alguna manera, cumplir con lo estatutario del legado de Krishnamurti. Entonces, cualquier fundación tiene un presidente, un vocal o dos, o un secretario, una tesorera. O sea, esa función es operativa, por eso lo marqué, ¿no? Así como el primer presidente fue don Enrique Vescochea, que fue una persona muy cercana a Krishnamurti,
de muy bajo perfil, muy poco conocida, pero fue una persona muy cercana. Y se inició ahí la fundación con la finalidad de que el mundo de habla hispana tuviera acceso. Imaginemos que años atrás no había internet, no había Instagram, no había todas estas cosas, y había que ir conseguir editoriales, traducir. Y hay que traducir a Krishnamurti. Bueno, muchos años acá lo tradujo Clavier, sí. Que a propósito, pronto ahora, a ver si esta semana me tengo que entrar también con el hijo que me quiere dar parte de los materiales de las traducciones y las obras completas que quedaron inconclusas. Pero bueno, más allá de esto, lo importante es ver que sí, acá es interesante de ver algo. Muchas veces también en esto se hizo énfasis. Nadie es una autoridad psicológica o espiritual, pero sí las fundaciones tienen de alguna manera una autoridad en el campo físico. Es decir, establecen si algo está bien traducido, claro. si se está distorsionando algo. Acá hubo escuelas que tenían el nombre Krishnamurti, pero detrás había militancia. Claro, y no importa si es de derecha o de izquierda, a mí no me interesa eso. Cuando hay una segunda intención está claro. Pero eso ha pasado acá en varios lados. Sí, ¿no? Por supuesto. O que sacan, vos sabés que es muy fácil poner un cartel, decir Escuela Montessori, capaz que vas ahí, o la que sea, ¿no? Claro. Estas cosas pasan. Digo esto porque hace poco me dijeron también algo en relación a esta cuestión. Pero bueno, acá lo más importante, y yo creo que lo que vos estás planteando es comprender las enseñanzas, es un reto, la necesidad de comprenderse uno mismo, ¿no? O sea, no es... Y ver si uno también en la vida cotidiana lo que uno ha incorporado lo ha dogmatizado, ¿no? Porque se ha dogmatizado el mensaje del Buda, de Jesús, todo se ha convertido en una especie de conductismo. Ahora debo observarme, no, claro. Ahora una receta que uno lo convirtió en una receta y en un método, o un método y no se da cuenta, o en una técnica. Claro. ¿No? O bueno, tengo que liberarme del condicionamiento. Ya eso, obviamente que para el yo es muy tentador liberarse del condicionamiento. Entonces esas cosas, bueno, son... Claro, y además decir, ya me liberé del condicionamiento, entonces soy un iluminado y ahora te voy a explicar de qué se trata. Y me pongo arriba yo mismo del pedestal. Sí. Y ese es el gran desafío, sí, ¿no? Sí. Julie, vos podrías leernos, hemos seleccionado un texto que está publicado por la Fundación Inglesa, Trust, en la que Krishnamurti, o mejor dicho, es un texto que está en un libro que ella no va a decir cuál es, de las últimas ediciones de Krishnamurti, en la que habla sobre la cuestión esta de las instituciones y la enseñanza. Así que te invitamos a leerlo y después nos dirás dónde está publicado. La esencia de las enseñanzas de Krishnamurti. La esencia de las enseñanzas de Krishnamurti está contenida en la declaración que hizo en 1929 cuando dijo: la verdad es una tierra sin caminos. El hombre no puede llegar a ella por medio de ninguna organización, a través de credos, dogmas, sacerdotes ni rituales, ni tampoco por medio de conocimientos filosóficos ni técnicas psicológicas. Debe hallarla mediante el espejo de la relación, mediante la comprensión de los contenidos de su propia mente, por la observación y no por el análisis intelectual ni la disección introspectiva. El hombre ha construido en sí mismo imágenes religiosas, políticas y personales como valla de seguridad. Estas se manifiestan en forma de símbolos, ideas y creencias. La carga de dichas imágenes domina el modo de pensar del hombre, su relación y su vida cotidiana. Estas imágenes son la causa de nuestros problemas, porque separan a un hombre de otro. Su percepción de la vida está formada por los conceptos previamente establecidos en su mente. El contenido de su conciencia es toda su existencia. Dicho contenido es común a toda la humanidad.
La individualidad es el hombre, la forma y la cultura superficial que ha adquirido de la tradición y del entorno. La unicidad del ser humano no estriba en la libertad superficial, sino en la completa liberación del contenido de su conciencia, la cual es común a toda la humanidad. Así pues, él no es ningún individuo. La libertad no es una reacción, la libertad no es elección, es pretensión del hombre creer que es libre porque puede elegir. La libertad es observación pura, sin dirección alguna, sin temor del castigo, ni recompensa. La libertad es sin motivo. La libertad no se encuentra al final de la evolución humana, sino en el primer paso de su existencia. En la observación uno empieza a descubrir la falta de libertad. La libertad es hallada en el estado de conciencia alerta y sin elección de nuestra existencia y actividad de cada día. El pensamiento es tiempo. El pensamiento nace de la experiencia y de los conocimientos, los cuales son inseparables del tiempo y del pasado. El tiempo es el enemigo psicológico del hombre. Nuestra acción está basada en los conocimientos y por lo tanto en el tiempo, de modo que el hombre es siempre esclavo del pasado. El pensamiento es siempre limitado y así nosotros vivimos en constante conflicto y lucha. No existe ninguna evolución psicológica. Cuando el hombre se vuelva consciente del movimiento de sus propios pensamientos, verá la división que hay entre el pensador y el pensamiento, entre el observador y lo observado, entre la experiencia y el que la vive. Descubrirá que esta división es una ilusión. En este momento solo hay pura observación, que es percepción interna, sin sombra alguna de pasado ni de tiempo. Esta percepción interna, intemporal, origina una mutación radical y profunda en la mente. La negación total es la esencia de lo positivo. Cuando hay negación de todas las cosas que el pensamiento ha creado psicológicamente, solo entonces existe el amor, que es compasión e inteligencia. Esta declaración fue originalmente escrita por el mismo Krishnamurti el 21 de octubre de 1980 para el libro Krishnamurti, Los años de plenitud, de Marie Lutyens, segundo libro de su biografía. Bueno, muchas gracias. Es una síntesis casi completa de la enseñanza, ¿no? Sí. Porque cita cada una de las claves que va desarrollando en tantos libros, en tantas charlas, en tantas conferencias, ¿no? Yo quería volver un poco, Daniel, a esta cuestión de... Voy a utilizar una palabra que Krishnamurti condenaría, pero voy a aprovechar que no me escucha, que es el cómo. Es decir, cómo llegar a la gente de manera general sin que esto parezca algo reservado a una élite. Porque de algún modo, y lo he escuchado, muchos nos endilgan que somos elitistas, que reducimos nuestra acción a un pequeño círculo y que no intentamos llegar masivamente a las personas para que ese cambio social se produzca. Y yo tengo mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo, más que nada por tantos años de trabajo alrededor de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión vos? No, primero, gracias. Igualmente, vos sabés muy bien que el tiempo no es garantía de nada en esto, ¿no? O sea que por más que uno pueda estar 30, 40 años, vaya a saber pero uno va observando, va viendo cosas, ¿no? Eso es cierto. También hay una cuestión que es interesante en la que vos manifestás, que ¿cómo saber? Krishnamurti dijo, nadie ha cambiado, ¿no? Toda la gente que me ha escuchado y nadie ha cambiado. Mucha gente que me viene escuchando durante años. Hay dos o tres anécdotas interesantes. Una vez
Esta me la comentó Antonio, la voy a parafrasear un poquito porque el sentido es exacto. Creo que había una casa que se estaba demoliendo, algo así, había un perro, y entre los escombros habían libros, y había un libro que era de Krishnamurti. Y ese libro agarró y se lo llevó al dueño. Y el dueño lo empezó a leer y nunca paró de leer. Acá tengo un caso de un amigo que había tenido una separación muy dura. La mujer lo había dejado, había quedado con los chicos él solo, se encontraba en un estado de crisis. Y una vez la mujer pasa por una librería para ir a ver a los chicos, y le pregunta: mire, necesito un libro para un hombre que sufre mucho. Y la mujer, esto lo puedo contar porque es de primera mano, dice, y él me lo dice: vino mi mujer y me dejó un libro que ella ni lo había conocido, lo había leído, y desde que tomé ese libro no paré de leerlo. O sea, hasta el día de hoy pasaron 60 años y él nunca sacó el dedo del renglón, como se diría, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas anécdotas de ese tipo, y después, ¿no? sí, tan sorpresivas y espontáneas que se van dando. Sí. Y después puedes tener una persona que estuvo todo el tiempo leyendo Krishnamurti y quedó como algo, como un dogma, o pasó a ser un entretenimiento, o se aferró a algo de eso. Por ahí, ¿no? El verdurero de la esquina vive mejor la enseñanza que el que estuvo 40 años leyéndolo, ¿no? Por eso uno dice, ¿quién sabe, ¿no? Cómo son estas cosas, ¿no? ¿Quién lo sabe? Hablando de 40 años al lado de la enseñanza, creo que tengo a Gustavo en la línea. Ah, mira. Gustavo, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Gustavo, gusto escucharte tanto tiempo. Lo mismo, aunque mi señora me dice, Daniel está igual. Así que bueno, como no somos esclavos del tiempo, hay que ver en qué sentido lo dice. Lo tuvimos maquillando un rato antes de entrar. Sí, bueno, mira, mañana, la próxima semana ya estoy en los 70, así pasó rápido. No me acuerdo la última vez que nos vimos, pero pasó mucho. Hoy hablaba justo con Horacio antes de entrar a la radio al respecto. Sí, bueno, no te quiero interrumpir. Un gusto escucharlo. Bueno, saludo también a Juli y a Horacio. Hay Juli con una remera muy interesante, ¿no? Bananera. No, un representativo del rock de los 70, pero bueno, dejémoslo ahí. Es muy interesante a medida que uno va entrando en esta frase, ¿no? Que yo la tengo como cabecera, como dirían los esoteristas, como palabra de poder. No, aléjate tanto de ti mismo que ni tú mismo puedas encontrarte, lo que dice Krishnamurti el 4 de marzo en el diario 1, ¿no? Y bueno, estar sin sacar el dedo en el renglón, una frase que también siempre la tenés presente, y seguir y tratar de, en la medida de lo posible, de comprender. No sabemos bien qué, pero comprender, observar, estar en silencio, y llegará lo que tenga que llegar, ¿no? Porque de eso se trata, como decías vos en la primera media hora, algo que proviene de si podemos decir, un espacio, ¿no? Que está más allá del consciente y del inconsciente, está en otro lugar. Sí. Esto coincide un poco con lo que venía hablando también, lo que leyó Julio y también habló Horacio. O sea, ese espacio es el vacío, ¿no? Que no está condicionado a la inteligencia. Parece ser que lo que comunicaba Krishnamurti era a ese vacío, no al otro, ¿no? La comunicación parece ser que iba ahí. Eso después, sin la búsqueda de resultados, obviamente, pero esto es un poco lo que a lo que vos haces, a lo que vos señalás, ¿no? Que vale la pena
ver este tema, que me parece que es muy interesante, porque de golpe se economiza mucha energía, todo el movimiento, todo el tratar, el querer lograr, el querer esto, lo otro, se detiene cuando uno ve que todos los movimientos son falsos, ¿no? Los movimientos que provienen del yo, en definitiva. Yo siempre hago una analogía con este tema de las naves que salen al espacio, la cantidad de energía que necesitan para salir del campo de la Tierra, que sería el campo de nuestro propio yo, ¿no? Y después en el espacio exterior ese movimiento sin fricción. Y bueno, creo que es algo interesante, porque cuando uno, como también lo mencionaban, se mueve sin una intención determinada, entra en un estado natural. Sí. Que indiscutiblemente admite otras cosas, ¿no? Que no son buscadas tampoco, pero que aparecen. Y la calidad y la cualidad de esas cosas es diametralmente diferente. Pero bueno, son experiencias, eso no es transmisible, y las palabras creo que señalan muy poco en estos casos, ¿no? Sí, absolutamente sí. Yo por decir así, veo lo mismo que vos estás de alguna manera describiendo, ¿no? Bueno, el silencio está acompañando estos últimos instantes, y creo que es muy interesante lo que hemos experimentado. Como bien decía Daniel, no hay ningún, digamos, estatus superior por el hecho de estar cerca de la enseñanza tantos años, pero sí hay una vivencia repetida a lo largo de los años en las relaciones con los demás, y ese roce con los demás, esa actitud que hemos tenido, buena o mala, en esa relación, nos enseña muchas cosas. Si estamos despiertos, si estamos conscientes y con la sensibilidad adecuada como para percibir. Y creo que una de las cosas que uno puede aprender es que cuando más sabe, menos sabe, y cada día más comprende la esencia de su ignorancia. Y eso que puede parecer una frase es básico para la investigación a la que Krishnamurti nos invita, porque si nosotros creemos que hemos llegado a una isla donde está todo por vivir en plenitud y ya hemos bajado del barco, nada más tenemos que investigar. Y la vida es un constante descubrimiento, y ahí está un poco la clave de la existencia y el desafío, y creo que es un tema que no hemos tocado, pero que es muy importante para recorrer la enseñanza, es el desafío a la sensación de inseguridad que nos da la dinámica de la vida. Tenemos una necesidad casi compulsiva de estabilidad y de seguridad, porque así como necesitamos un objeto, mi casa, mi coche, para sentirnos seguros, también necesitamos una idea en la que estacionarnos para sentirnos seguros. Y la enseñanza no está exenta de ese riesgo, del riesgo de que yo me asiente sobre la enseñanza y creer que ya llegué a esa isla. Entonces, el desafío, desde mi perspectiva, y que yo también ya pasé los 70, tengo 71. Estamos ahí. El desafío es todos los días descubrir algo, todos los días ver algo que no había visto. Y en ese descubrir creo que está ese contacto con la vida plena, ¿no? La vida natural, o como la querramos llamar, aquella vida que no ha construido el ser humano. Mira, Horacio, yo creo que el desafío sí. Es primero entender que no hay lugar donde llegar. Claro. ¿No? Porque eso es una ilusión. Creo que el lugar que estamos nos brinda la información necesaria
para, como decía Krishnamurti, para tratar de darnos cuenta de lo que es lo falso, ¿no? Todas estas estructuras psíquicas que me habitan, todas estas máscaras que me habitan, todos estos comportamientos que llevan una intención, son lo falso. Así que hasta que uno no puede llegar a verlo, indiscutiblemente seguiremos buscando esa seguridad y esa certidumbre que realmente no existen, ¿no? Porque me parece que la única certeza es que eso no existe. Y a partir de ahí, bueno, tratar de desarrollar, como siempre, ¿no? La observación, la sensibilidad, el silencio, y ir viviendo, porque ahí está, creo que la cuestión, no vivir. Sí, y además ver en qué medida se puede aplicar la enseñanza a nuestra vida cotidiana, porque también ese es el gran desafío. Krishnamurti decía que sí, que eso es factible, y por lo tanto la pregunta que nos tenemos que hacer es: nosotros podemos experimentar, vivenciar, o como querramos llamarlo, en el contacto con la vida rutinaria, la vida común, la vida de todos los días, la vida de ganarse el sustento. Podemos llevar la enseñanza a esa vida para que nuestra vida, pese a las limitaciones materiales que muchos tienen y que obviamente todos entendemos, tenga una calidad distinta. Y ahí creo que también está parte del gran desafío, ¿no? Quería que en estos 5 últimos minutos nos hablaras un poco de la tarea que están llevando adelante las fundaciones, tanto la de Inglaterra como la latinoamericana, para que la gente lo conozca y pueda a la vez tomar contacto con los puntos de referencia desde los cuales se difunde la enseñanza, ¿no? Sí, acá hay algo que es interesante remarcar. De las 4 fundaciones, si bien las 4 están bajo el mismo paraguas dicho por Krishnamurti, hay algo que marca una diferencia de la Fundación Latinoamericana con relación a las otras 3, que tienen una estructura muy importante, ¿no? Porque tienen escuelas, tienen su centro, tienen físicamente la gente va a estos lugares. Claro. O sea, si uno va a India, o si va a Ohio, o si va a Brockwood. En cambio, la Fundación Latinoamericana no existe físicamente. Es un trabajo realmente donde la gente que compone la fundación lo hace ad honore, por decir así, y recorre. Obviamente están los ingresos que cada vez va mermando, porque a través de la venta de libros. Nosotros, al tener escuelas, las otras fundaciones, y tener más una estructura, y también hay otro movimiento. Podríamos decir de una manera equivalente que es como si fuera una fundación franciscana, porque no tiene una estructura física. Entonces, la labor que se hace es muy a pulmón, ¿no? Recorrer América Latina. Cuando nosotros nos contactan y nos dicen para hacer un encuentro, para dar unas charlas a nivel de lo que es la educación o a lo que es la enseñanza, nosotros siempre estamos disponibles. También de alguna manera propiciamos encuentros 1 o 2 veces al año, independientemente que tenemos reuniones vía Zoom, que eso quedó establecido cuando se dio el tema de la pandemia. Entonces, de golpe hay reuniones de personas que contactan, que pueden ser de distintos países, y en un horario se centra y se proyecta un video, o se da un diálogo, o se lee, o se toca algún tema, ¿no? Que haya inquietud, que haya una inquietud de abordar algún tema en particular. Y esa es la labor que nosotros venimos de alguna manera haciendo, ¿no? Es decir, que es muy limitada y es muy laboriosa, y muy anónima también, porque no es que
uno va a un centro de adultos como el que tiene Ohio, como el que tiene India, o el que tiene Inglaterra. Pero es lo que tocó, porque fue la última fundación que se hizo. Esta fue la última ya prácticamente, y después, bueno, con todas las cosas que han sucedido. Pero lo importante es que la difusión se hace, y pienso que un poco lo que nosotros vamos viendo también es que cada vez hay, no es fácil conseguir editores que quieran publicar a Krishnamurti, porque es un autor ya murió, es un autor viejo, en el sentido de que, fíjate que prácticamente cuesta conseguir, hay mucha gente que desconoce quién fue Krishnamurti, no es como... Me llamó la atención cuando estuve en la India que la gente no sabía quién era. Bueno, además de que hay mucha gente que se llama Krishnamurti, ¿no? Sí. Pero es cierto que es así como vos decís. ¿Me permiten decir algo? Sí. Pero que creo que es muy interesante. Mientras las fundaciones tienen espacio físico y la Fundación Latinoamericana no, en un mundo que es cada vez más virtual, podríamos decir que la Fundación Latinoamericana va a la cabeza, porque se está moviendo más en el éter que en lo físico. Más allá del ingreso o no del dinero que puedan tener las otras fundaciones, porque aparte somos latinos y menos dispuestos a las donaciones y demás cosas. Qué importante esto. No descartemos eso, ¿eh? El tema de en un mundo virtual, el no tener un espacio físico es estar en todos los lugares. Siempre se habló de un tema, y está en relación a esto que también vos decís. Nos queda un minuto. Y ahí finalizamos. El riesgo que hay en toda enseñanza, y particularmente esta que es contemporánea, que se convierta en una religión más. Exactamente. O se dogmatice y todo lo demás. Por eso es muy importante el hecho de sentir la necesidad de comprenderse, que aunque eso naturalmente en algún momento, yo supongo, es como inevitable que si uno se tiene que encontrar con la enseñanza, se va a encontrar, porque en definitiva la enseñanza es la vida misma, ¿no? No es un dogma, no es una receta, como bien decías. Bueno, creo que es un buen cierre. Te reiteramos el gusto y el agradecimiento por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Y hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Un abrazo. Buenas noches. Hasta pronto. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.